Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El nombre de nuestro programa de esta hora, a las 7 de la noche, cambia. La actitud se mantiene la misma, quizá con acento mayor puesto en la voluntad de que no nos dejemos engañar por las palabras, por los discursos y por los argumentos que no se refieren a las cosas mismas. De ahí el título de nuestro programa, que deja de ser las 5 a las 7 para pasar a llamarse Las Cosas Como Son. Es una satisfacción para mí, después de 3 semanas fuera de nuestro país, regresar junto a mis colegas y junto al equipo de la producción, dirigirme a ustedes con la voluntad de, a través de las entrevistas, permitirles que se formen su propia opinión de las cosas públicas en nuestro país. Repito, de ahí el título, Las Cosas Como Son. Hoy nos han llegado 2 noticias de Estados Unidos durante las últimas horas. Una de ellas tiene que ver con la decisión del juez que veía la causa de Alejandro Toledo de solicitar a la Secretaría de Estado de Estados Unidos que se extradite a el expresidente peruano, tal como la justicia peruana, específicamente el equipo Lavajato, solicitaba. En un documento de 30 hojas, el juez Hickson es extraordinariamente severo sobre los hechos establecidos en torno al expresidente Alejandro Toledo, al que acusa por colusión y recepción de sobornos. Por estas razones, la justicia llega a la conclusión de que los hechos definidos por la justicia peruana corresponden a una causa penal definida en el Tratado de Extradición firmado el año 2001 entre Estados Unidos y Perú, y en consecuencia el tema pasa a ser político. Ya la justicia hizo su trabajo, ahora corresponde que el Estado norteamericano, a través de su secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores, acepte esa solicitud de la justicia y proceda a extraditar a Alejandro Toledo. Esto no es un trámite simple ni breve, pero aparentemente, una vez tomada esta decisión judicial, parece difícil que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, pueda modificar la voluntad de la justicia. De esto hablaremos inmediatamente después con el ex procurador que se especializó en temas de extradición, Iván Montoya. Pero la otra noticia que nos ha llegado es una noticia muy alentadora. Un compatriota nuestro, el periodista y escritor Daniel Alarcón, ha obtenido uno de los premios más prestigiosos de los Estados Unidos, el que cada año concede la Fundación MacArthur. Es una fundación que promueve la creatividad y el premio se llama Recompensa a Genios de Invención. En este caso se le da principalmente por su actividad recreando el mundo latinoamericano en América Latina, pero también en Estados Unidos, a través de su obra literaria y de una radio fundada por Daniel Alarcón en lengua española, que, según la Fundación MacArthur, ha permitido que la sociedad norteamericana en su conjunto descubra personas, destinos, situaciones de las que a veces es inconsciente. De manera que felicitaciones a Daniel Alarcón, que ha estado en varias oportunidades con nosotros aquí en RPP y cuyo libro hemos comentado y apreciado, libro que además tiene a la radio en su título, libro principal, novela principal de él, y en el desarrollo de los personajes. Es un premio a la radio también, porque es una radio en español creada por Daniel Alarcón, la que ha permitido esto. Mañana a las 8:30 estará en ampliación de noticias desde Estados Unidos, donde reside, para explicarnos los alcances de su premio. Ahora sí, vamos a hablar con el ex procurador Iván Montoya, que es actualmente un abogado en el sector privado y profesor de Derecho en la Universidad Católica. Señor Montoya, muy buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Buenas noches, señor Carvalho. Gracias por la invitación. Supongo que usted tenía pocas dudas de cuál iba a ser la decisión de la justicia de Estados Unidos en este tema. Efectivamente, cuando hemos declarado ya hace un tiempo sobre este proceso, teníamos la convicción que era un cuaderno de extradición bastante sólido. Tal vez lo único que nos ha extrañado un poco es la dilación del proceso, pero felizmente ya tenemos una decisión bastante, creo yo, ya casi irreversible respecto de la entrega del expresidente para su juzgamiento aquí en el Perú, ¿no? Ahora, el juez Hickson, que firma esta resolución,
también parece extrañado por esta demora, pero en un documento de 30 hojas publicado hoy, sostiene de que la defensa ha producido más de 2.000 folios, 2.000 páginas, con datos y en buena cuenta para concretar una estrategia de confusión, porque busca oponer los testimonios de testigos diferentes, entre otros Maiman, para mostrar que las cifras del monto que habría recibido Toledo no son las mismas. No se sabe si es 32 millones de dólares o 35 millones de dólares. Pero el juez dice, simplifiquemos. En un caso u otro hay una maraña de contradicciones entre los testigos, quizá, pero el hecho en sí mismo está fundamentado y no cabe duda de que ha habido aquí colusión y recepción de coimas. Y en consecuencia, en una resolución escrita en una línea, no se puede ser más lacónico, dice: solicito al secretario de Estado que proceda a llevar a cabo la extradición a Estados Unidos. ¿A qué corresponde eso en el derecho penal peruano? Bueno, lo que usted ha dicho es correcto, ¿no? Hay una entrada minuciosa al análisis de las pruebas admitidas, que son innumerables, y hace efectivamente esas apreciaciones. Es decir, parece que la estrategia de defensa fue acentuar las contradicciones entre los testimonios y a partir de allí la inconsistencia de las evidencias documentales. Zanja diciendo: el hecho de que puedan haber algunas inconsistencias no resta de que haya el resto del testimonio sea verdad, y en todo caso la valoración de esas inconsistencias le corresponde a la justicia peruana. Eso más o menos es la idea que deja entrever. Y evidentemente lo que en la etapa en que estamos, el equivalente peruano sería que una instancia judicial decisiva ha tomado la decisión de considerar de que hay causa probable, hay evidencia mínima suficiente como para conceder la entrega del expresidente Toledo, quedando por lo tanto, como usted bien ha dicho, a merced del secretario de Estado la decisión de certificar evidentemente la extradición. Y a partir de allí, salvo que el expresidente interponga algún tipo de acción que intente dilatar un poco más el procedimiento, semanas más, un poco de semanas menos, poder coordinar la entrega del extraditable, ahora extraditado, o en ese momento extraditado, para su llegada al Perú. Igualmente en el Perú, en la instancia judicial toma la decisión, la Corte Suprema toma la decisión sobre la concesión de la extradición, y es la instancia política, en este caso el presidente, el que, a través del Ejecutivo, que toma la decisión de confirmar esa extradición. En muchos países existe evidentemente esa doble filtro, la decisión judicial primero y luego una decisión político-administrativa, si se quiere, que en la generalidad de los casos no contraviene la decisión judicial, ¿no? Claro. Bueno, hay algunos precedentes. El presidente Lula, brasileño, se opuso a una decisión de la Corte Suprema para extraditar a un terrorista italiano. Recuerdo yo. Sí, yo creo que cuando hay razones, digamos, que parecen ser de sumo interés para el Estado, podría considerarse la discrepancia con la instancia judicial, cosa que creo que en Toledo, yo no soy un analista internacional, me parece que no hay ninguna razón para que el gobierno norteamericano considere especialmente cuidadoso o peligroso la entrega del expresidente. No veo ninguna razón, ¿no? Y eso quiere decir que Toledo en el Perú solamente podrá ser juzgado bajo los dos cargos que ha aceptado como válidos la justicia de Estados Unidos. Sí, hay un principio en extradición, el principio de especialidad, que solo hace que se lo someta a proceso por estos dos procesos, por dos tipos penales que le han concedido, ¿no? El de colusión y el de lavado de activos, ¿no? Que son muy importantes. Si es que el Perú quisiera ampliar por otro tipo de procesos los procesamientos internos aquí en el Perú, tendría que solicitar una ampliación de extradición con este mismo procedimiento y probablemente yo esperaría con un tiempo menor. Pero eso es otro momento, ¿no? Cuando Toledo llegue al Perú, cosa que parece ya segura, irá a una cárcel, estará bajo prisión domiciliaria. ¿Cuál es el régimen que le corresponde en el actual estatuto de su situación judicial? Mire, entiendo que si evidentemente no hay ninguna acción que dilate,
esto suba al secretario de Estado, confirma o certifica la extradición, se coordinan unas semanas más para la entrega del extraditable con la policía peruana. Esta es entregada en un punto en el aeropuerto, llegan acá a Lima, inmediatamente la policía peruana lo conduce a la instancia judicial que lo requiere, le toman algunas generales de ley. Yo entiendo que hay una medida de detención preventiva latente en el caso del expresidente. En ese momento no es que se adopte la medida de detención preventiva, pero creo que en ese momento se ejecutaría y sería conducido. Ahí el juez tendría que emitir una resolución en la que especifique el tipo de establecimiento penitenciario donde el expresidente tendría que ser conducido. En realidad tendría que ser conducido en alguno de los establecimientos penitenciarios comunes. No sé si al final, no lo he leído, a pesar de lo que lo he leído más o menos rápidamente la resolución, no he visto una especial atingencia a la protección a la salud del expresidente, como para decir algunos cuidados en qué tipo de establecimiento penitenciario tendría que ir. No sé si el secretario de Estado lo diga al momento de certificar la extradición, pero si no hay ningún tipo de pedido al gobierno, al Estado peruano, de cuidado sobre la salud del expresidente, se evaluaría cualquier establecimiento penitenciario para los presos de la característica de Toledo. El juez es el que tendría que determinarlo en ese momento. ¿Esta decisión que nos viene anunciada de Estados Unidos puede ser interpretada como una victoria del equipo Lavajato? Yo creo que es un gran paso del equipo Lavallato, Fiscalía y Procuraduría. Me parece fundamental la contratación que en su momento se hizo de una persona que los asesorara, aunque la defensa la ha ejercido evidentemente el Departamento de Estado. Pero me parece que el apoyo y el flujo de información que ha habido ha sido fundamental por el nivel de defensa que ha ejercido el expresidente y por el nivel de filtro que ha tenido que superar de la justicia norteamericana. No es cualquier proceso de extradición. En el mundo anglosajón, en Chile toma el mundo esa tradición anglosajona de la dureza para conceder una extradición, a diferencia de España o Argentina, que beben de otra tradición y cuyo estándar es mucho más simple. Bueno, entonces, con España vemos que sigue la cosa complicada respecto del juez Inostroza, de manera que tampoco es que España... Supongo que la pandemia ha tergiversado mucho, pero lo de Inostroza debió ser mucho más corto y creería que va a ser más corto al final del momento de los plazos que se han tomado con Toledo. Bueno, en todo caso lo que podemos desear es contar con los países amigos y democráticos para que la justicia prevalezca en el Perú y quede establecido que nadie tiene corona y que nadie puede escapar a la justicia cuando se ha usado mal los recursos públicos en el Perú. Muchas gracias, abogado Iván Montoya. Recuerdo que usted ha sido procurador y que actualmente es docente de Derecho en la Universidad Católica del Perú. Vamos a hacer una brevísima pausa y pasaremos a hablar sobre temas políticos con la vicepresidenta del Congreso, la señora Lady Camones.